Hay que imaginarse lo que es esperar más de 40 años por justicia. Bueno, en Uruguay, una sentencia que podemos llamar histórica finalmente confrontó los crímenes de una dictadura. Esto, claro, reabrió heridas, pero también buscó cerrar un capítulo muy oscuro de su historia. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Nos transportamos a una sala de audiencias en Fray Bentos. La fecha, un 22 de diciembre. Pero ojo, este no es un juicio cualquiera. En el aire se podía sentir el peso de 40 años de espera. La sentencia que estaba por dictarse prometía resonar en toda la historia de Uruguay. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo puede un país siquiera empezar a juzgar un crimen cometido hace tanto tiempo? ¿Cómo se reconstruye la verdad cuando, los recuerdos se desvanecen y las pruebas ya casi no existen? Y más importante aún, ¿puede la justicia realmente llegar tan tarde? Miren, en el banquillo no estaban sentados soldados rasos. Estamos hablando de la cúpula del batallón Infantería número 9 de la época. Tenientes coroneles, mayores, capitanes, hasta el médico de la unidad. Las penas que se pedían eran altísimas, porque las acusaciones, que se remontan a 1980, eran de una gravedad pero extrema. Bien, para entender cómo se llegó a este veredicto, tenemos que meternos de lleno en el argumento de la Fiscalía, porque no acusaban de actos aislados de violencia, no. Hablaban de algo mucho más grande y siniestro, una auténtica máquina de terror. La clave del argumento fiscal era esta. Los operativos en el pueblo de San Javier no fueron una casualidad. Sostenían que todo era parte de un plan diseñado desde arriba, una maquinaria represiva que se había creado con un único y terrible fin: aplastar cualquier tipo de disidencia a través del terror. Y los engranajes de esa maquinaria eran terriblemente crueles. Testimonios como el de Carlos Alberto Jacina Leiva fueron la pieza central de toda la acusación. Sus palabras, tan crudas, le pusieron nombre a los métodos de tortura y le dieron voz a los horrores que sucedían dentro de ese batallón. Lo que revelaron los testimonios no fue violencia al azar, sino un método. Un terrible repertorio de torturas que se repetía una y otra vez. Plantones, la famosa picana eléctrica, el submarino, quemaduras. A ver, esto no se improvisa. Esto apunta a una práctica sistemática, casi un manual de procedimientos del horror que se enseñaba dentro de la unidad. Y este punto fue clave para la Fiscalía. El testimonio de Víctor Makarov sugería que el médico militar no estaba ahí para curar, sino para ser parte del sistema. Su supuesto rol era decidir si un detenido podía soportar más castigo. Según la acusación, esto lo convertía en un engranaje fundamental de esa maquinaria. Y finalmente, la Fiscalía atacó la raíz de todo el operativo. Sostuvo que la excusa oficial, esa de una célula comunista armada en San Javier, era una total invención. La llamaron una farsa macabra, creada para justificar la persecución de toda una comunidad por sus ideas y, un dato no menor, por su ascendencia rusa. Pero, claro, frente a una acusación tan contundente, ¿qué podía decir la defensa? Su argumento principal fue que los acusados no eran monstruos, sino soldados que, en un contexto que ellos llamaban de guerra, simplemente cumplían órdenes. Aquí entró en juego un concepto clave para la defensa: la obediencia debida. Básicamente, este principio legal sostiene que un subordinado no puede ser considerado culpable por cumplir las órdenes de un superior. Es un argumento muy común en juicios que involucran estructuras militares tan jerárquicas. Los abogados defensores insistieron una y otra vez en que sus clientes operaban dentro del marco legal que existía en la dictadura, específicamente la Ley 14.068 y el estado de guerra interna. Su punto era que no estaban actuando por su cuenta, sino como parte de la estructura del Estado de ese momento. Entonces, la defensa atacó directamente la evidencia. Sostuvieron que el caso de la Fiscalía era más bien un relato histórico, pero no una prueba concreta que conectara a un acusado específico con un acto específico. Y su punto clave fue: las víctimas estaban encapuchadas. ¿Cómo podían identificar con certeza a sus torturadores después de tantos años? Y además, la defensa jugó sus dos cartas procesales más fuertes. Primero, la prescripción, o sea que el tiempo para juzgar estos crímenes ya se había agotado. Y segundo, la cosa juzgada, argumentando que el caso más conocido, el de la muerte del Dr. Roslik, ya había sido tratado por la justicia militar y por lo tanto no se podía reabrir. Bueno, con dos narrativas tan opuestas sobre la mesa, ¿qué concluyó finalmente el juez? Vamos a ver los hechos que el tribunal consideró ciertos y probados después de escuchar a ambas partes.
La Corte fue contundente. Validó por completo la narrativa de la Fiscalía. Estableció como hechos probados que los operativos fueron planeados, que las detenciones de agricultores, maestras y otros ciudadanos fueron ilegales, que la tortura fue sistemática y que trágicamente el doctor Vladimir Roslik murió como resultado directo de esa tortura. El testimonio de Susana Zanoniani, una maestra que también fue detenida, fue especialmente poderoso para el tribunal. Sus palabras, recordando los gritos del doctor Roslik, yo no hice nada, le pusieron un rostro humano, inolvidable, a todo ese sufrimiento que la Corte estaba reconociendo como una verdad probada. Así que la conclusión final del tribunal fue demoledora. Lo de San Javier no fueron excesos de algunos soldados, para nada. Fue un plan coordinado de persecución. Un ataque deliberado contra una comunidad por su forma de pensar y, muy importante, por sus raíces. Pero esta sentencia va mucho más allá de condenar a unos cuantos individuos. Su verdadero impacto está en lo que significa para la sociedad uruguaya y para la memoria histórica del país. Y aquí está la clave legal que lo cambió todo. El tribunal clasificó los hechos como crímenes de lesa humanidad. Y esto no es solo una etiqueta, es una categoría del derecho internacional que básicamente dice que ciertos crímenes son tan pero tan atroces que no se pueden perdonar con amnistías ni se olvidan con el paso del tiempo. Al aplicar esta clasificación, el tribunal, de un plumazo, desmanteló el principal argumento de la defensa, la prescripción. El mensaje fue clarísimo. Hay crímenes tan graves que la justicia simplemente no tiene fecha de vencimiento. La propia Fiscalía lo expresó muy bien. Este veredicto no es solo un castigo, es una reparación. Es la forma en que el sistema de justicia le dice a toda la sociedad que los horrores del pasado son reconocidos y condenados, para poder afirmar con fuerza ese principio de nunca más. Al final, el legado de este juicio va más allá de encerrar a unos pocos hombres. Se trata de establecer una verdad legal y oficial, un registro imborrable de lo que pasó, para que las futuras generaciones no puedan ni negarlo ni mucho menos olvidarlo. Y así, después de 40 largos años, se cierra un capítulo. Pero nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál es el verdadero precio de la memoria y la justicia? Este caso parece sugerir que es un camino muy largo, muy doloroso, pero al final esencial para que una sociedad pueda sanar y garantizar que la historia no se repita.